La transfiguración de Jesús es una de las narraciones más impactantes de la Biblia. Se trata de la glorificación del cuerpo humano de Jesús, que sufrió un cambio sorprendente después de haber revelado su verdadera identidad a los discípulos. Jesús llevó a sus discípulos a Cesarea de Filipo, un pueblo ubicado a 40 kilómetros al norte del mar de Galilea, donde había un templo dedicado al emperador romano César Augusto. Fue allí donde Jesús preguntó a sus discípulos, ¿qué dice la gente que es el Hijo del Hombre? Mateo capítulo 16 versículos 13 al 15. Cuando Jesús llegó a la zona de Cesarea Filipi, preguntó a sus discípulos, ¿qué dice la gente de mí? Ellos respondieron, algunos dicen que eres Juan Bautista, otros dicen que eres Elías, y algunos todavía afirman quién es Jeremías o uno de los profetas. ¿Y tú? Preguntó. ¿Qué piensa usted? Había muchas opiniones acerca de Jesús entre la gente. Algunos, como Herodes Antipas, creían que era el Juan Bautista resucitado o uno de los profetas del Antiguo Testamento. Después de escuchar las diferentes opiniones sobre él, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿pero vosotros quién decís que soy yo? La pregunta se dirigió a todo el grupo y Simón Pedro respondió, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. La respuesta de Jesús a Simón fue, bienaventurado Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. Mateo capítulo 16, versículos 16 al 18. Simón Pedro respondió con convicción y precisión, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús reconoció la fe profunda de Simón Pedro, agradeciendo al Padre por haberle revelado esta verdad y bendiciéndolo. Con eso abrió el camino para el anuncio de Jesús y el anuncio de su misión. Algo tan sorprendente que ni Simón Pedro pudo detenerlo. Desde ese momento, Jesús comenzó a explicar a sus discípulos acerca de su viaje a Jerusalén, donde habría de sufrir de manos de los ancianos, principales sacerdotes y maestros de la ley, y ser asesinado, pero que resucitaría al tercer día. Al confirmar su identidad con sus discípulos, Jesús describió su misión final. Jesús resumió su misión a los discípulos, diciendo que necesitaba ir a Jerusalén, sufrir a manos de los líderes religiosos, ser condenado y resucitar al tercer día. En otras palabras, explicó el núcleo del Evangelio. 6 días después, Jesús llevó a Pedro, a Juan y a su hermano a un monte alto, donde se transfiguró delante de ellos. Su rostro resplandecía como el sol y su ropa era tan blanca como la luz. Mateo capítulo 17 versículos 1 y 2. Después de discutir su identidad, misión, y el costo del discipulado con sus discípulos, Jesús condujo a Pedro, James, y a su hermano Juan, a una montaña alta. Fue transfigurado sobrenaturalmente, en el momento en que, la magnificencia del Rey venidero y su reino, como se muestra a estos 3 pescadores judíos. Ahora que los discípulos han entendido quién es Jesús, el próximo incidente sigue de manera bastante natural. Jesús lleva a Pedro, James, y Juan a la cima de la montaña, sobre la línea de nieve donde se transfigura frente a ellos. Al describir el evento, Pedro dice que la ropa de Jesús se volvió más brillante de lo que cualquier agente blanqueador en la tierra puede hacerla. Él en realidad usa la palabra detergente, o más lleno que era el equivalente en esos días. La luz brillaba a través de la ropa de Jesús desde adentro, y vieron su gloria. Se encontró con Moisés y Elías para discutir su éxodo, mediante el cual lograría una liberación para su pueblo como lo registra Lucas. El punto fundamental del Evangelio entonces, es que los discípulos se den cuenta de quién es Jesús. Él es el Cristo, el Mesías. Este también es un punto importante para los lectores. Este es la buena nueva,
que Marca está transmitiendo a través de la forma de su evangelio. Es retomada por Mateo y Lucas, quienes amplían. Su cara y prendas se volvieron luminosas como el sol y una luz resplandeciente, una representación visual de su deidad. Tal como la nube de gloria, o Shekinah representaba la presencia de Dios, en el Antiguo Testamento, la vista presagiaba cómo será el Señor Jesús, cuando regrese para establecer su reino. Ya no será conocido como el Cordero del Sacrificio, sino como el León de Judá. Todo el que lo vea lo reconocerá como Dios el Hijo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. En ese momento, aparecieron ante ellos Moisés y Elías hablando con Jesús. Como si eso no fuera, no hay suficientes dos personajes prominentes del Antiguo Testamento. Moisés y Elías llegaron y conversaron con Jesús. Esta escena muestra que las personas que han muerto, como Moisés, tienen comprensión cognitiva y la capacidad de comunicarse. Ellos simbolizan a todos los que componen el reino de Dios. Los que serán arrebatados y arrebatados, no verá la muerte como Elías, y aquellos que morirán, e irán a estar con el Señor como Moisés. Además, Moisés representó el ley, mientras que Elías representó a los profetas. Representaron todo el Antiguo Testamento cuando se combinaron. Ellos, junto con los discípulos, representan tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, ya que giran en torno a Jesús. Pedro le dijo a Jesús: Señor, es bueno que estemos aquí. Si lo deseas, lo pondré. Levantaron 3 refugios. Uno para ti, uno para Moisés, y otro para Elías. Mientras aún estaba hablando, una nube brillante los cubrió, y una voz desde la nube dijo: Este es mi Hijo a quien amo. Con él estoy muy complacido de escucharlo. Cuando los discípulos escucharon esto, cayeron boca abajo al suelo aterrorizados. Mateo capítulo 17, versículos 4 al 6. Pedro, que siempre era rápido con la frase cuando nadie más podía, comentó: Señor, es maravilloso para nosotros estar aquí. Propuso construir 3 refugios, uno para cada uno de ellos. Mientras él todavía estaba hablando, una nube deslumbrante apareció y una voz dijo: Este es mi amado Hijo, con quien estoy muy complacido. Escúchalo. Dios el Padre interrumpió a Pedro para validar su Hijo unigénito, el Rey de Reyes, tanto verbal como visualmente. ¿Cuáles fueron las reacciones de los discípulos? Tuvieron miedo y cayeron boca abajo. Tuvieron la previsión de tomar en serio al Santo y Todopoderoso Dios del cielo y la tierra. Pero Jesús vino y los tocó. Levántate, él dijeron. No tengan miedo. Cuando miraron hacia arriba, no vieron a nadie excepto a Jesús. Mateo capítulo 17 versos 7 y 8. Cuando Jesús los tocó, y los animó a no tener miedo, los 3 discípulos miraron alrededor, y solo vieron a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús no es simplemente uno, entre muchos siervos fieles de Dios. Es superior a ellos todos. Los ministerios de Moisés y Elías, en última instancia, apuntaron hacia Cristo. Todas las escrituras lo tienen como su enfoque. Lucas capítulo 24 versículo 27. Y comenzando con Moisés y todos los profetas, les explicó lo que dijo en todas las escrituras, acerca de sí mismo. Mientras bajaban del monte, Jesús les instruyó: no cuenten a nadie lo que han visto, hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de los muertos. Mateo capítulo 17 versículo 9. Les instó a que no le contaran a nadie sobre la visión hasta que resucitara de entre los muertos, mientras descendían de la montaña. Si las multitudes se enteraban, la historia seguramente los confundiría y los obligaría a proclamarlo rey. En cambio, iba a ser parte de su mensaje del reino, invitando a los pecadores a poner su fe en el Rey naciente. Los discípulos le preguntaron:
¿por qué entonces los maestros de la ley dicen que Elías debe venir primero? Jesús respondió, para estar seguro de que Elías viene y restaurará todas las cosas. Pero les digo que Elías ya vino y no lo reconocieron, sino que le hicieron todo lo que quisieron. De la misma manera, el Hijo del Hombre va a sufrir en sus manos. Entonces los discípulos entendieron que les estaba hablando de Juan el Bautista. Mateo capítulo 17 versículos 10 a 13. La visión de Moisés y Elías impulsó a los discípulos a preguntarle a Jesús, porque los escribas dicen que Elías debe venir primero. Jesús señaló la realidad de que Elías ya había venido. Como le dijo anteriormente, Juan el Bautista es el Elías que ha de venir. En el Evangelio de Lucas, el ángel le dijo al padre de Juan, Zacarías, que su hijo iría delante del Señor en el espíritu y poder de Elías. Lucas capítulo 1 verso 17. El problema fue que los líderes no vieron a Juan bajo esta luz, sino que persiguieron a Jesús como lo harían con el Hijo del Hombre. Había 3 personas involucradas. La primera era Moisés. Los judíos ven a Moisés como uno de los líderes más grandes, pero Jesús es aún más grande. En los evangelios, Jesús aparece con Moisés y Elías, pero es claramente el mayor. Para los judíos, Moisés fue la segunda figura más importante en el Antiguo Testamento, después de Abraham. Su reinado como príncipe egipcio fue interrumpido cuando perdió los estribos con uno de los esclavos egipcios conductores, y lo mataron, obligándolo a huir para salvar su vida. Las estadísticas sobre la vida de Moisés son interesantes de leer. A la edad de 40 años, pasó 40 años pastoreando ovejas en el desierto, antes de jubilarse urnándose a vivir entre los israelitas por otros 40 años. La mano de Dios era claramente visible. La reunión de Moisés con el Señor, a través de la zarza ardiente también es notable, si no por la zarza misma, sino por el razonamiento de Moisés. Dios instruyó a Moisés a quitarse los zapatos primero ya que él era en Tierra Santa. Luego le aseguró a Moisés que sacaría a los israelitas de Egipto. Moisés ideó 5 razones por las que no debería hacerlo. Primero, afirmó ser insignificante. Luego afirmó estar desinformado y no tener nada que decir. Su tercera justificación fue que él sería incapaz de persuadir a la gente de que Dios se había reunido con él y le había ordenado que los guiara. Dios le prometió a Moisés que su palabra estaría con él y que haría maravillas. Entonces Moisés admitió que era un mal orador, era un tartamudeo que impedía. Dios nombró a su hermano Aarón como su vocero. Dios decidió no divulgar nada sobre el entes que rodean la muerte de Moisés. Hay 3 referencias en la Biblia a la muerte y sepultura de Moisés, y cada uno de estos pasajes se suma a la mística que rodea la vida y la muerte del gran profeta. Tenía 120 años cuando murió según la evidencia. Deuteronomio capítulo 34 versículo 7. Moisés tenía 120 años cuando murió, pero sus ojos no eran débiles ni su fuerza se había ido. Moisés todavía estaba en su mejor momento, cuando lo llamaron a casa a pesar de su edad. Moisés murió solo de espaldas, a la roca en la cima del monte Níbou, mirando al otro lado del Jordán a la tierra prometida. Pero nunca la vería. A Moisés se le prohibió entrar en la tierra prometida, debido a su desobediencia en las aguas de Meribe Kedesh. Llevó a los israelitas hasta el mismo borde de Canaán, y se le permitió vislumbrar la tierra, pero no le permitieron entrar. Dios le dio a Moisés un vistazo de la tierra de la que había huido de Egipto, cerca del final de su vida. Elías era un tisbita de Galaad, en la región de Transjordania, y era considerado como uno de los mejores profetas de Israel. Aunque no hay ningún libro escrito en su nombre,
los reyes cubren más de su vida que la mayoría de los reyes mismos. Es mejor conocido por su confrontación con los profetas de Baal en el Monte Carmelo. El Monte Carmelo es de 12 millas de largo, y se adentra en el océano en el norte de Israel. En el extremo interior oriental, hay una gran depresión justo debajo de la cumbre, donde 30.000 personas podrían reunirse. Eliseo el labrador se hizo cargo de su profeta después de que Elías le pidiera una doble porción de su espíritu y laiche. Una palabra que con frecuencia se malinterpreta. No implica que deseaba ser el doble de poderoso que Ilaiche. Era una frase prestada de las prácticas de herencia. Si un hombre tenía 4 hijos, su fortuna se dividía en 5 cuando moría. Y el hijo mayor recibía una doble porción, para ayudar con las responsabilidades de la empresa familiar. Al solicitar una doble porción del espíritu de Elías, Elías estaba solicitando ser su heredero y sucesor, todos debiéndole hacerse cargo de la compañía. Elías le dijo a Eliseo que si lo veía morir, podría ser su heredero. Elías era una de las pocas personas de la Biblia que nunca murió. Enoc fue otro. Según las Escrituras, cabalgó al cielo en un torbellino, y Eliseo fue testigo de su partida. Cuando la túnica de Elías cayó al suelo, Eliseo la recogió y caminó hacia el río Jordán. El ministerio de Eliseo tuvo un gran comienzo con Dios, separando el río para él, y diciéndole que estaría con él tal, como había estado con él Elías. Según la Biblia, Enoc y Elías son las 2 únicas personas que Dios llevó al cielo sin que mueran. Génesis capítulo 5 versículo 24 nos dice: Enoc caminó con Dios, luego ya no estaba, porque Dios se lo llevó. Segundo Reyes capítulo 2 versículo 11 nos dice: de repente, apareció un carro de fuego y caballos de fuego, y los separó a los 2, y Elías subió al cielo en nueve torbellino. Enoc es descrito como un hombre que caminó con Dios durante 300 años. Génesis capítulo 5 versículo 23. Elías fue quizás el más poderoso de los profetas de Dios en el Antiguo Testamento. Los relatos en la Biblia de la traducción de Enoc y la remoción de Elías del mundo no revelan nada sobre lo que le sucedió después de que fueron removidos de la tierra. Solo podemos asumir que no experimentó la muerte en la tierra. Porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Juan capítulo 1 versículo 17. La presencia de Moisés y Elías con Jesús es notable. El nombre Moisés estaba asociado con la ley del Antiguo Testamento, dada al pueblo de Dios. Jesús vino a cumplir los mandatos de la ley, y a hacer lo que la ley no podía. Definir una respuesta al problema del pecado. La Torá identificó el problema, Jesús proporcionó la respuesta. La transfiguración proporciona más evidencia de que Jesús era el Hijo Divino de Dios. No es coincidencia que esto sucediera poco después de que Jesús se reconoció a sí mismo como el Cristo, el que dejó la gloria del cielo para venir a la tierra. Ahora, 3 de sus discípulos iban a vislumbrar esa gloria. Elías fue una figura destacada en el Antiguo Testamento. Fue un gran profeta, y su aparición con Moisés, en el monte de la Transfiguración, testificó que Jesús cumplió los profetas así como la ley. La voz de Dios el Padre confirmó el llamado y la filiación de Jesús aún más. Admitió que Jesús lo había complacido con lo que había dicho y hecho. Representó su reino venidero. La escena de la transfiguración de Jesús es una representación de su reino venidero en su plenitud. Jesús mismo le dijo a sus discípulos: les digo la verdad, algunos de los que están aquí no gustarán la muerte antes de ver al Hijo del Hombre venir en su reino. Mateo capítulo 16 versículo 28. La transfiguración ocurrió con Jesús y 3 de sus discípulos,
Pedro, James y Juan. Moisés y Elías milagrosamente apareció con Jesús. Al pie de la montaña, eran el resto de los discípulos de Jesús y las multitudes. Cuando uno contra entre los numerosos individuos y grupos involucrados, surge una imagen maravillosa de Jesús reino inminente, Jesús mismo. Primero, está el Señor Jesús en su cuerpo glorificado. Allí se transfiguró delante de ellos, su rostro resplandecía como el sol, y su ropa se volvió blanca como la luz. Mateo capítulo 17 versículo 2. Él gobernará en su reino venidero, en su cuerpo glorificado. Así que amigos, cuéntenos ahí abajo en los comentarios, si les gustó nuestro video, porque ustedes son muy importantes para nuestro crecimiento. Hasta la próxima, gracias.